Una líder mujer que actuó tanto como profetisa como jueza, guiando a Israel a la victoria sobre los opresores cananeos con gran sabiduría y fe. Otniel, el primer juez, liberó a Israel de los mesopotámicos, mientras que Ehud, con su destreza y valentía, liberó a Israel del dominio moabita. Samgar, aunque menos conocido, también desempeñó un papel crucial en la defensa de Israel contra los filisteos. Cada uno de estos jueces, aunque sus historias se relatan brevemente en las Escrituras, desempeñó un papel vital en el ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación que caracterizó este turbulento periodo de la historia israelita. Sus liderazgos, aunque variados en duración e impacto, reflejan la continua providencia y misericordia de Dios hacia su pueblo, guiándolos a través de tiempos difíciles y restaurándolos en tiempos de necesidad. Tras este largo periodo vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. Ya no quería que Dios gobernara sobre él. Samuel, el último juez, entonces ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó por 40 años. Comenzó bien y terminó mal. Abrió las cortinas de su gobierno con humildad, pero después se entregó a la soberbia, la crueldad y finalmente a la rebeldía y la apostasía. Tras él, David reinó en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue exitoso. David expandió su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Acumuló fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos y anduvo con Dios. Fue un hombre según el corazón de Dios, aunque pecó gravemente contra Dios, su familia y su pueblo. Se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías. Tras su muerte, Salomón, su hijo, reinó en su lugar por 40 años. Pidió a Dios sabiduría y Dios le concedió sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre notorio en su tiempo, edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en la vejez, Salomón se volvió a Dios y se arrepintió de su pecado. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo, dándole reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa insensata elección, además del impacto político y económico del reinado de Salomón. Es imperativo destacar su contribución a los libros de sabiduría y poesía en el canon bíblico. Salomón, conocido por su sabiduría divinamente concedida, es tradicionalmente acreditado como el autor de varias obras literarias que componen estos libros. Los Salmos, aunque principalmente atribuidos a David, contienen también contribuciones de Salomón y otros. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a tomar en cuenta el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico eran sustentados por los brazos de los trabajadores, asfixiados por impuestos exorbitantes. Aprovecharon la transición de gobierno para reclamar cambios. Al no lograr éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam Queré, formando el reino del norte cuya capital fue Samaria. El reino del norte duró 209 años. Este reino tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes fue piadoso. Todos se desviaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam I. Este rey decidió usar la religión por intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y fueran así atraídos políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam I decidió construir templos en el reino del norte en Betel, Gilgal y Bersea. En ellos colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera el propio Dios.
Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino. Todos fueron impíos y perversos. Ninguno buscó a Dios. El Señor levantó en aquel tiempo a algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes de la nación y de los profetas de la conveniencia. Dios levantó en aquel tiempo a los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Ellos valientemente confrontaron las desviaciones de la nación desde el palacio hasta las chozas, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos. Ellos denunciaron la corrupción política y levantaron la voz contra la religión prostituida, lanzando el nivel acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que se habían corrompido. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica, convocando al pueblo al arrepentimiento. Pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab, por intermedio de su mujer Jezabel, se difundió en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En aquel tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar esta divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable. Aún en ese reino, Dios llamó a Eliseo para sustituir a Elías y realizar un ministerio prodigioso. Pero, como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el idioma del castigo y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel, un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Siempre que dominaba un pueblo, practicaba barbaridades y atrocidades contra los dominados. Normalmente, al entrar en una ciudad o aldea, dejaba los cuerpos mutilados, apilando cabezas a la puerta de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando allí una gran mezcla de razas. Sabía que la mezcla racial debilitaría el potencial de resistencia de un pueblo. Así, con esa mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que llegó a constituirse en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Uzías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía económicamente, moralmente, socialmente y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó a varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, no escuchando la voz de Dios. Entonces, de la misma manera, Dios los disciplinó y entregó al ejército babilónico, cayendo en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Tras 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo tremendo oprobio. El pueblo permaneció en el cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. Durante el período del cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En este período, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Tras el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá volvió a su tierra. En aquel tiempo, Babilonia ya había caído en manos del imperio persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, libera al pueblo judío y abre las puertas para su retorno a la tierra de Canaán. El pueblo regresó bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo.
Tan pronto como llegaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, los judíos comenzaron a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos, astutamente, quisieron unirse a ellos en la obra para desestabilizar. Como la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlo.